Buenas noches amigos, estamos una vez más en Poder Hispano TV. Hoy tenemos un programa muy especial, yo diría, porque está con nosotros el hombre rating. Porque cada vez que viene aquí, pues el rating de este programa explota. Se trata de Luis Tejada. ¿Qué tal, Luis? Encantado, muy contento de estar aquí contigo. Siempre un programa menos, muy dinámico. Sobre todo a la gente también le gusta, el rating lo tienes tú. No. Que el programa es suyo. No, mío. si la gente dice, ven acá, pero ¿qué hace ese viejo ahí? Ponga una muchachita bonita a hacer ese programa, ¿no? Bueno, pero aquí estamos hasta que llegue esa muchachita bonita, ¿verdad? La cuestión es que el público que te sigue no es un asunto de belleza, es un asunto de conciencia y de gente muy sabia, sobre todo, que la gente que sigue el programa. No, si fuera de belleza no vieran el programa. Bueno, pues Luis, me va a permitir hacer una introducción sobre, pues saben que este programa lo usamos para promover el concepto que estamos desarrollando aquí en el Centro Cooperativo Federal Consumer Association, que no es más, Luis, que tratar de organizar a esta comunidad hispana para que aproveche ese tremendo potencial que tenemos. Imagínate, 65 millones de personas viviendo en el país más rico del mundo. Ya representamos la quinta economía a nivel mundial, pero esa riqueza no nos hace ricos porque no somos dueños de nada. Nada más trabajamos y consumimos para otros. Entonces, la riqueza que nosotros generamos se la lleva a otro. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque mucha gente me dice, eso es una utopía lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Pero yo digo, primero, ya los otros grupos étnicos lo hicieron. Nada más nos falta a nosotros y los afroamericanos que nunca lo van a hacer porque ese no es por ahí que andan. Pero los demás grupos étnicos, los chinos, los judíos, los hindúes, los árabes, los coreanos, todos están unidos en una comunidad para apoyar a su gente, para ponerle los recursos en las manos a su gente para que compitan dentro de esta economía y también para crearle oportunidades a su gente. Entonces ahora nosotros lanzamos un proyecto maravilloso, maravilloso no solamente en sí mismo, sino maravilloso porque ha tenido una acogida tremenda. Fíjate que en 3 semanas ya estamos en 20 estados y en 32 ciudades, y eso es un escándalo. Y eso es lo que queríamos, porque yo tenía fe en que esto lo podíamos conseguir, porque cuando estaba en la escuela, yo oí que alguien dijo, eso leyendo historia, ¿verdad? Dice, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Entonces, lo que necesitamos es buscar ese punto de apoyo, lo que necesitamos para unir la comunidad es buscar ese método, que las comunidades se interesen por ser parte. Y eso podemos copiar de las experiencias de esas comunidades que han logrado unirse, porque los hindúes en el 1996 andaban como nosotros, cada uno como Pedro por su casa, ¿verdad? Cada uno por su lado tratando de sobrevivir en este país, trabajando por sí solo, ¿no? Para progresar en este país. Sin embargo, algunos de ellos empezó a trabajar, a poner cosas arriba de la mesa para llamarle la atención a su gente, y cuando vino a ver ya 21 años después, los hindúes es la comunidad de este país que más dinero manda a su país. Mandan 62 mil millones de dólares todos los años. Eso es mucho dinero. Son un poder económico aquí. Los chinos, por ejemplo, que no es una comunidad tan numerosa, aquí en este país, nosotros somos la segunda comunidad más numerosa somos nosotros, después de los caucásicos, de los blancos no hispanos vamos nosotros. Los chinos es la comunidad que más real estate está comprando en este país. ¿Y quién le pone la mano, el dinero a ellos para que hagan eso? Pues su comunidad. Pues no es tan utópico, nosotros lo podemos hacer también porque otras comunidades han podido hacerlo. Lo único que la gente sabemos que ni nosotros, ni los chinos, ni los hindúes nos unimos alrededor de la ideología. O sea, alrededor de que es muy bonito estar juntos, que debiéramos unirnos alrededor solamente de esa idea, pero no lo hacemos. Pero sí podemos reunirnos, y lo está demostrando esta cooperativa que lanzamos, que se llama Club Cooperativo de Consumidores, alrededor de beneficios. ¿Verdad? Si nosotros ponemos arriba de la mesa todos los beneficios, todas las cosas, toda la protección que la comunidad necesita, si nosotros le conseguimos el dinero a nuestra gente para que haga negocio en este país, entonces yo voy a decir, no, ahí que yo quiero estar, ¿verdad? Porque tienen lo que yo ando buscando, tienen el apoyo que nosotros necesitamos para crecer en este país, para avanzar, para ganar dinero, para hacer negocio y para vivir protegido en este país. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy vamos a hablar de
vamos a coger este programa para analizar todo lo que tiene que ver con el mundo de la política, de las últimas elecciones, a ver cómo quedó parado nuestra comunidad, porque por encima del Partido Republicano y por encima del Partido Demócrata, nosotros tenemos que poner la comunidad. Entonces vamos a analizar entre este juego político cómo queda parado la comunidad y cuál es el futuro que se avecina de acuerdo a esos resultados electorales. Pero antes que eso, no voy a hacer pausa, no se preocupen. Vamos a hacer un programa hoy corrido. Antes que eso, voy a terminar con lo que estamos haciendo, Luis, que es una cosa muy interesante para que todo el mundo se acerque a nosotros y forme parte. Porque nosotros estamos haciendo un marco como si fuera un Amazon, para darle oportunidad a nuestra gente. Porque nosotros decimos, Luis, si nosotros somos tantos, 65 millones de personas, ¿por qué tenemos que sentarnos con los brazos cruzados y esperar que otra comunidad nos dé oportunidades? O que vengan los gobiernos y nos den oportunidades, sean de la ciudad, del estado o del gobierno federal. Somos 65 millones de personas. Nosotros podemos crearnos nuestras propias oportunidades y, Luis, lo que es más importante es crear el marco para toda esa gente que viene de los países de nosotros, profesionales, con tanto talento, con tanto conocimiento, y nosotros no aprovechamos ese potencial. Ellos se ponen a hacer cualquier cosa porque la comunidad no está preparada para darle a esa gente oportunidades. Entonces nosotros tenemos que cambiar todo eso, ya basta ya. Entonces este proyecto, que es como un Amazon, le da esas oportunidades porque ahora la gente de nosotros va a poder vender su producto a través de nosotros. Tú sabes que Amazon lo que hace es, esos productos no son de Amazon, sino que todo el mundo puede ir ahí y vender su producto. Amazon lo que le cobra un 15% a todo el mundo por los productos que venden ahí. Eso mismo estamos haciendo nosotros, pero además tenemos otras oportunidades, porque las personas que no pueden, que no les interesa hacer ese tipo de negocio, porque también todo el mundo no va a hacer negocio, también tienen la oportunidad de ganar dinero. Creamos una inmensa oportunidad para la gente, simplemente ayudándonos a construir esta comunidad. Decía Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que una de las cosas que le preocupa más a él son la fidelidad de los clientes. ¿Por qué? Ahora todo el mundo está comprando en Amazon, pero si viene un sistema mejor que le guste más a la gente se le va a ir porque no son de él realmente esos clientes. Pues aquí no va a ser así, porque aquí todos vamos a ser dueños. Imagínate, Luis, que después de tú ser miembro de esta organización y tú empieces a consumir y pases el año consumiendo, porque vamos a vender también hasta los alimentos a través de aquí, y que a final de año a ti te manden un cheque. ¿Por qué? Porque tú estás consumiendo en tu propia tienda, en tu propio, digamos, en tu propio restaurante, en tu propio supermercado. ¿Por qué? Porque tú eres parte dueño de esto, porque este es un sistema cooperativo. Todos somos dueños iguales. Y nosotros también con el dinero propio, yo sé que el sistema financiero no le presta dinero, pero del dinero propio sí lo podemos hacer. Y en eso estamos, imagínate tú, que por ahí vamos, porque yo digo que esa es la parte más vulnerable de la comunidad, ¿verdad? Sí. Las personas que vienen aquí que no tienen documentos de este país, tienen documentos, ¿verdad?, de los países de nosotros, pero de este país, porque ellos al llegar aquí y como parte de esta comunidad, para nosotros son americanos como el que más, y nosotros vamos a cuidarlo, lo vamos a proteger, porque tú eres tan fuerte, porque nosotros somos tan fuertes, porque una comunidad es tan fuerte como la parte más débil, ¿verdad? Y esa es la parte más débil. Así que si queremos ser fuertes, tenemos que fortalecer esa parte. Así que este proyecto lo va a abarcar todo. Acérquense a nosotros para que juntos construyamos el futuro, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Porque esto es muy importante desde los hijos, porque qué feo, Luis, que uno le deje a nuestros hijos que van a vivir aquí, que no se van para ninguna parte, ¿verdad? Se van a nuestros países de vacaciones, pero aquí es que viven, aquí están naciendo los nietos. Entonces, qué feo que tú dejes a tus hijos viviendo en una sociedad que te discrimina, en una sociedad que te considera ciudadano de segunda, ciudadano de tercera. No importa si tú fuiste profesional, no importa, lo que importa es que tú perteneces a una comunidad que se ha quedado atrás.
la comunidad hispana. Y nosotros no podemos legarle eso a nuestros hijos. Nosotros tenemos que intentarlo por ellos, ¿verdad? Que se sientan orgullosos de nosotros. Yo mismo en lo particular, que era una persona retirada, estoy haciendo esto para que mis hijos se sientan orgullosos de mí. Y andar y lo intentó. ¿Verdad? Y si lo logramos, mucho mejor, más orgulloso, ¿verdad? Todavía, que yo sé que ellos van a continuar con el legado. Bueno, pues vamos a la política, Luis. El día 6 de este mes, pues fueron las elecciones generales, ¿verdad? Pero las elecciones son elecciones, le llaman aquí de medio término, porque no está involucrado, no son las elecciones presidenciales. Correcto. Luis tiene todos los datos, Luis, pero tú dejaste la hoja por allá. Luis vino con todos los datos aquí, ¿verdad? Porque es muy importante para que ustedes sepan cómo quedó la comunidad, cómo quedamos parados. Además de cómo quedamos aquí en Nueva York, ¿verdad? Porque parece que según los datos, Luis, vamos creciendo, ¿no? Vamos avanzando, aunque no en la medida que quisiéramos, porque la representación de la comunidad hispana, o sea, siendo nosotros la segunda comunidad más grande de este país, teniendo ya 65 millones de personas, no se corresponde proporcionalmente los puestos electivos que tenemos, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero vamos caminando en ese sentido. ¿Qué te parece? Sí, pienso que las elecciones que acaban de pasar el 6 de noviembre son elecciones muy interesantes. A pesar de ser de medio tiempo, donde usualmente no participa mucha gente, sí hubo una masiva participación y los resultados están ahí, pero una masiva participación para nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque se manifestó en los puestos que fueron elegidos, nuevos puestos más populares. En el caso de la casa, como dicen en Washington, o sea que son los congresistas, y en el caso de muchos estados donde se ganaron las legislaturas estatales. En el caso del Senado, hay una manifestación un poco diferente, porque sectores más conservadores salieron a votar por propuestas conservadoras que son republicanas. Pero, de hecho, ya las elecciones del 6 de noviembre son elecciones que se manifiesta claramente que en la nación norteamericana hay una división. Hay una división tácita entre los que quieren un cambio y los que quieren preservar lo que es la tradición de racismo, despotismo, exclusión, discriminación, que representan los intereses de Donald Trump como presidente. Y se manifestó entre la élite y lo que es la población trabajadora. Por eso la nación americana hoy está dividida en dos poderes, en el poder popular, que es el poder del Congreso, y el poder del Senado, manipulado por el presidente. De hecho, esa división crea un problema. Resuelve y crea un problema a la vez. Resuelve porque los congresistas que representan a la mayor parte de la popular norteamericana tienen que negociar con el presidente y el Senado. Por el presidente, si quiere pasar leyes, que de hecho yo espero que la Casa, los congresistas no pasen leyes que perjudiquen a la clase trabajadora, tiene que negociar con ellos. O sea, va a haber un proceso de negociación bien fuerte en estos próximos 2 años, lo que significa que podemos lograr mucho en términos de lo que se llama la educación a nivel nacional, en problemas de inversión para las comunidades inmigrantes, porque esto es un país de inmigrantes, sobre todo lo que tiene que ver con las leyes de migración, que bastante la necesitamos, que esos 12 millones de personas que trabajan, que están aquí en el país, que producen, que pagan impuestos pero no cobran nada. Que pagan impuestos, no como Donald Trump, porque Donald Trump no paga impuestos. Bueno, él declara muchas de siete veces en bancarrota. Y se ha pasado todo el tiempo tratando de no pagar impuestos. Sí, esa gente que él ataca pagan impuestos. Hay aproximadamente más de 600 billones de dólares, más de 600 mil millones de dólares que están guardados por ahí, pagados por personas que no tienen documentos y que están pendientes ahí, que no son usados ni siquiera por el Estado, que son pagados por lo que genera esa masa de trabajadores que no tienen documentos. Sin embargo, a esa masa trabajadora, que es la que menos gana,
quizás a $1 o a $2 la hora, producen bastante en los campos de la nación, en grandes factorías y sobre todo en los campos donde se producen los vegetales, donde se produce la leche, la carne. En esas fincas donde se cogen muchas infecciones, muchos pesticidas, que la clase trabajadora blanca americana, clase media, no la trabaja, pero la trabajan los inmigrantes, sobre todo de Sudamérica, no reciben ningún tipo de beneficio a cambio. Y esos son 12 millones de personas que están ahí trabajando y necesitan que se le dé una atención adecuada. Y yo espero que esta legislatura en los próximos 2 años resuelva el problema de la migración y esas personas salgan de la oscuridad a la claridad. Primero porque no solamente aportan mucho a la nación norteamericana y no reciben beneficios, sino que además tienen familias, jóvenes, los dreamers, los soñadores. Eso hay que darle la oportunidad. Los que van al ejército porque los usan sin ser ciudadanos, sin ser residentes, y después que vienen de la guerra mutilados, entonces no lo quieren. O sea, es una manera de manipulación y utilización del ser humano y es una violación al derecho humano. O sea, nosotros esperamos que esta legislatura negocie en estos 2 años e imponga un cambio en las leyes de migración que beneficie a los que viven en la oscuridad en este país. Pero yo creo, Luis, que el papel más importante que va a desenvolver el nuevo Congreso, la Cámara de Representantes, para los que no saben, este es un país bicameral, federal, hay un Senado, que hay 2 senadores por cada estado, y también hay un Congreso, una Cámara de Representantes, aquí le dicen congresista, digamos que son en los países de nosotros la Cámara de Diputados. De diputados, correcto. Ajá. Federales. Entonces, esa Cámara de Diputados ahora está controlada por los demócratas. Los demócratas la ganaron. Antes, en los 2 años que ya tiene Trump como gobernando, las 2 cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados, eran controladas por Donald Trump. O sea, Donald Trump lo tenía todo. Ahora por lo menos el Congreso está dividido y yo espero, que es lo que yo ruego porque así sea, que la Cámara de Representantes se convierta en defensora de la comunidad hispana, porque yo no sé, Donald Trump no cayó con todo a la comunidad hispana. Y no solamente a los inmigrantes, porque esto no tiene solamente que ver con los nuevos inmigrantes o lo que son indocumentados, que no tienen documentos de este país, porque son documentados, porque tienen documentos de sus países, pero de aquí no. Pues no se trata solamente de ellos, sino los hispanos en sentido general, porque él quiere, por ejemplo, limitar que los ciudadanos estadounidenses que son hispanos, ¿verdad?, no traigan a sus familiares. Él quiere cambiar esa ley también, así que él va contra todas las comunidades. Él quiere cambiar lo que es la esencia de la nación norteamericana. Así es. La esencia aquí, y yo decía que sus antecesores llegaron aquí con los peregrinos, ¿verdad? Sus antecesores, quizás sus abuelos, llegaron aquí como peregrinos y fueron usados. Y usaron a los aborígenes, usaron a los nativos de aquí. Entonces es una nación, es una tierra que ha permitido que muchos inmigrantes a partir de ahí, de hecho la Constitución lo establece, que es una tierra de inmigrantes. No puede ser esta tierra exclusivamente para un xenofóbico, homofóbico, excluyente, neonazista, como lo es el presidente Trump, como si fueran ellos los fundadores de esta nación. Pero él mismo es un inmigrante de segunda generación. Correcto. Es como que le dijera a los papás de él, ustedes no pueden estar aquí. Y entonces lo que anda predicando es con su estilo de gobernar y su manera, su superioridad que él se siente, porque se siente un humano superior a los demás, porque es blanco, con pelo color amarillo y porque tiene dinero, superior a los demás. Y ante los ojos de Dios, nadie es superior a nadie. Así es. Así este que es un país de todos, es un país de inmigrantes y estamos aquí, tenemos que pelear por lo que nos corresponde, por nuestro espacio, porque nosotros somos americanos como el que más. Yo digo que, le digo siempre a la gente de la organización y aquí en el programa también, que nosotros tenemos que afianzar nuestra identidad como americanos. Porque nosotros éramos americanos antes de llegar aquí, ¿verdad? Cuando llegamos aquí seguimos siendo americanos porque América es el continente. Entonces le decimos americanos a los que vinieron de Europa.
¿Entiendes? Con Ellos, tradición. ellos son los que tienen que convertirse en americanos, pero ya nosotros éramos americanos. Entonces decimos, yo trabajo en una compañía americana. Pero señor, la bodega de su esquina es americana. Americana. El salón de belleza, la barbería, el restaurante, todos los negocios de nosotros son americanos. Correcto. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad y hablar de forma incluyente. Nosotros también somos americanos. Nuestros hijos son americanos. Por eso mis hijos, por ejemplo, y yo los exhorto a todas las comunidades, a todos los padres y madres, a que le enseñen a sus hijos que son americanos, de descendencia dominicana, guatemalteca, mexicana, colombiana, pero son americanos y que tienen que defender las leyes, tienen que defender sus derechos aquí, al trabajo, a la educación, a la salud, ¿me entiendes? A que el gobierno tenga que atender, porque los impuestos se pagan para que sean devueltos a los ciudadanos en términos de servicios, no para enriquecer sectores de corporaciones, que es lo que sucede con la administración del Estado. O sea, el Estado federal administra y una porción muy mínima la redistribuye en los que trabajan y el resto lo paga en acciones militares. Sí, en corrupción, porque esa guerra y ese presupuesto militar lo que envuelve la corrupción. Decía George Bush, le dijo a Hugo Chávez en la reunión de las Américas, le dijo, mira, lo único que levanta la economía son las guerras, ¿verdad? Pero ahí lo que se envuelve es la corrupción. George Bush gastó en la guerra de Irak 6.000 millones de dólares. O sea, yo no sé cuánto es eso. Pero él fue que empezó a endeudar a este país, se gastan todo el dinero del mundo, pero ¿cuánto de eso se llevó la corrupción? Que aquí ni se habla de eso. Pero yo siempre digo, este es el país más corrupto del mundo, porque la corrupción aquí es tan grande que nadie puede con ella, nadie ni siquiera la toca. Nada más si un concejal o un asambleísta hace algo malo, pues ya van pero ya el gobierno de Donald Trump entró en crisis con la renuncia del fiscal general. Ya él se dio cuenta que dejando al fiscal general ahí, ya le estaba en problema. Él le pidió la renuncia al fiscal general. Sí, claro que sí. No fue que el fiscal Yesesio renunció porque quiso renunciar, sino le pidió la renuncia porque el fiscal no quiso comprometerse con una serie de cosas que él le pidió. Y le dijo, no, yo no puedo porque voy a violar la ley. Entonces tiene que irte. O sea, ahí el asunto de la investigación con relación a la intervención de Rusia, a la intervención de Rusia en las elecciones, y a la complicidad con él. Y la complicidad con Pero él. tú sabes que yo creo que los demócratas es un asunto más político que otra cosa, porque yo no creo que eso sea un punto tan fundamental para este país, el hablar de que Rusia intervino. Nosotros intervenimos en todas las elecciones del mundo entero. El presidente de Honduras, que dio un golpe de Estado electoral, está ahí porque Trump le dijo, quédate ahí, yo te apoyo. Entonces, ¿qué más intervención que esa? Entonces nos estamos quejando porque digo un país por publicidad, porque hizo publicidad. Desviar la atención de la gente. Por favor, demócrata, vamos a concentrarnos en las cosas que realmente nos interesan a este país, que es la defensa principalmente a la comunidad hispana, no porque sea la comunidad vulnerable, porque no estamos pidiendo limosna. La comunidad hispana es la que tiene más potencial en este país. ¿Por qué? Porque está aquí abajo y la sociedad en sentido general está aquí arriba. Entonces, la comunidad hispana es la que tiene ese potencial para hacer esta economía más amplia. Sí. Si se le dan las oportunidades. Naturalmente no nos la van a dar por cuestión de racismo. Es más, ni siquiera van a ver eso que yo estoy diciendo. No van a ver eso, van a ver para otro lado. Sin embargo, nosotros no tenemos que esperar por ello. Nosotros tenemos que hacerlo nosotros. Y nosotros hacer este país mejor. Nosotros hacer este país más grande. Porque este es nuestro país, es el país de nuestros hijos. Hay aspectos importantes que se deben tratar en esta legislatura, en estos 2 años de legislación, controlada a la Cámara de Representantes por los demócratas. Y es la parte que tiene que ver, que Bernie Sanders hizo mucho hincapié en la campaña pasada, que es la cuestión de la educación, que es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y el fortalecimiento y la economía de los pueblos, la educación, que debe volver a ser gratis. La educación superior. Claro que sí. Porque la educación inferior, la primaria y secundaria es gratis, ¿verdad? Los sistemas de educación pública. La superior debe ser gratis. ¿Por qué se cambió eso en los años 60, de gratis a privada?
¿Por qué los jóvenes tienen que invertir? ¿Por qué el Estado no puede tener universidades gratis para...? Tienen que hipotecarse los jóvenes. Sí. Entonces, un país que se ufana de decir que es el más rico del mundo, el más poderoso del mundo. Sin embargo, tenemos a Canadá, ahí al doblar de la esquina, que no solamente la educación es gratis, sino también la salud. Sí. Salud. Entonces, Inglaterra, por ejemplo, tiene lo mismo. Pero Cuba, que es un país con muchísimas necesidades y tiene educación y salud prácticamente gratis. La República Dominicana, por ejemplo, en República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un crédito cuesta, como quien dice, 20 centavos, porque son $4. Sí, 4 pesos. Cuando yo fui a estudiar a la UAS, el semestre costaba 20 pesos, que eran como $2. Pero todavía hoy. Y mira, y espérate, te lo prestaban. Entonces te lo prestaban Sí. y te daban 6 meses para que lo pagaras. Si tú no lo podías pagar, entonces te lo exoneraban. El Estado invierte sobre mil y pico de millones de pesos en la educación pública a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo al pueblo dominicano. Un país pobre. Pero precisamente, Luis, ¿Y cómo es que Estados Unidos, siendo la nación más poderosa, los estudiantes tienen que salir endeudados, que es un dolor de cabeza, con 65,000, 75,000, 80,000 dólares, y le pasan 10 y 15 años para pagar eso? Sí, pero O sea, mira, Luis, eso hay que resolverlo. a propósito de eso, el talón de Aquiles de esta economía, de este país, es precisamente la educación. Tiene dos, que son la discriminación a la minoría, que son las que tienen el potencial para hacer este país más grande, una. Y segundo, la educación. ¿Por qué? Porque China, que es nuestro principal competidor, invierte su dinero en la educación. Allá todo el mundo estudia y para todo el mundo la educación es gratis. Y por eso China está pisándonos los talones, porque está haciendo una economía cada vez más grande. ¿Entiendes? Con los chinos cada vez tienen más poder adquisitivo y Sí. eso hace que la economía sea más grande. Si nosotros nos llevamos nuestra gente, nosotros tenemos 115 millones aquí en Estados Unidos, sépanlo en todo el mundo, 115 millones de semianalfabetos, de a personas que se le ha negado la educación en este país por ser una educación privada, por ser una educación carísima. Entonces, de los únicos políticos que yo oigo, de los líderes políticos nacionales, que hablan de llevar este país al futuro, invirtiendo en la educación, es Bernie Sanders, también ¿sabe quién? Ron Paul, que es un republicano de Texas, pero ya retirado, que tiene una fundación precisamente para promover todas estas cosas. Pero Bernie Sanders despertó el interés en todos los jóvenes. Correcto. En todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque él tiene la visión de llevarnos a nosotros y hacia lo el futuro. explica muy bien en su programa de gobierno, porque él decía, claro, y es bueno que ustedes entiendan esto, ¿por qué la educación en este país es privada? Porque el Estado invierte más en lo militar que en la educación. Lo militar produce ganancias a las grandes corporaciones que suplen los materiales de la guerra, los rifles, los cañones, los aviones, las balas, las botas, la comida, la ropa. Eso son grandes corporaciones que suplen al ejército millones y millones, miles de millones. El presupuesto más grande es el presupuesto militar. Pero ¿por qué también? Porque la deuda de los estudiantes en la universidad no es el Estado que la asume, son los bancos. Entonces los bancos prestan el dinero y cuando el muchacho sale, tiene que pagar ese dinero con intereses. O sea, es un negocio de tarjeta de crédito, es un negocio de que los bancos invierten prestando a los estudiantes que van a la universidad para después sacarles beneficios. O sea, el Estado permite la explotación de las corporaciones financieras como Citibank, Chase, todos esos bancos financieros, HSBC, que prestan dinero a los estudiantes para después cobrárselos con intereses a lo largo de los años de su trabajo. O sea, el Estado desprotege a los estudiantes de la universidad para darle protección a las corporaciones. Eso en el área nada más de lo que es la educación. Y si nos vamos a la salud, es peor el problema. ¿Por qué? Porque el Estado está beneficiando a las grandes corporaciones farmacéuticas y a las grandes corporaciones, la mafia de las corporaciones farmacéuticas y de las corporaciones de los seguros de salud. Porque el Estado tiene que suministrar eso, porque nosotros pagamos los impuestos para eso. ¿Me entiendes? Para poder tener ese beneficio directamente del Estado. El Estado debe ser, y es de hecho el administrador de los recursos del pueblo. En este caso no sucede. ¿Por qué? Porque ellos
incorporan solamente el 1 o 2% de la población financiera, y por eso es que tú ves que se crea esa espuma tan grande, donde cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Así es. Otro papel importante que tiene que hacer este nuevo Congreso, esta nueva Cámara de Representantes, es impedir que Donald Trump destruya este país, porque Donald Trump va a llevar este país al pasado. Tratando de hacerlo más grande, lo está encogiendo, porque se está peleando con todos nuestros aliados. Imagínate, nosotros tenemos aliados en el mundo, o teníamos, ¿verdad? Aliados que Hillary Clinton, por ejemplo, mandó a Europa a destruir un país que perjudicaba a Europa, como es Libia, que al destruir el país es como si tú le quitaras el nido, ¿verdad? Entonces todo el mundo se va a dispersar. Pues ese país bañó a Europa, creó una crisis migratoria. Terrible. Y aún así, ellos viendo que eso podía pasar, Hillary Clinton le dijo, vayan, destruyan a Libia, y fueron, lo destruyeron. Entonces teníamos esos sirvientes de nosotros, y Trump ha cambiado todo eso, ha dañado todo eso, porque ahora, esos que eran nuestros sirvientes, ahora andan buscando relaciones con China, ¿verdad? Porque Trump se está peleando con ellos, porque Trump quiere que todo lo que se ha hecho ya en el mundo tenga ahora su marca. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, él lo desbarató para hacerlo de nuevo, pero él no consiguió nada. Lo único que se hizo fue modernizarlo, y eso le convenía a México, le convenía a Canadá y le convenía a este país. Eso fue lo único que dijo, pero ahora tiene la marca de Donald Trump. Así que él quiere desbaratar todo para que simplemente tenga la marca de Donald Trump. Pero esa ideología, esa idea de él, de hacer el país más rico, el país más grande, o grande otra vez, como él dice, lo está haciendo al revés. Lo está haciendo más pequeño, porque nuestro país depende del mundo entero, porque nuestro país dirige el mundo entero. Incluso todas las negociaciones que se hacen entre todos los países, la moneda que se usa es la de nosotros, la moneda estadounidense, porque nuestro país es que dirige el mundo. Entonces nosotros no podemos pelearnos con el mundo, porque somos nosotros. Es como si nos peleáramos con algún estado de aquí. Nosotros nos beneficiamos del mundo, incluso del crecimiento chino. Lo malo es que nosotros no hemos sabido invertir esa riqueza que hemos obtenido por ser dueños del mundo, por dirigir el mundo. Entonces le echamos la culpa a China. China no tiene la culpa, nosotros la mal invertimos. Ellos invierten su dinero bien, porque lo invierten en educación, lo invierten en invertir en desarrollo. Nosotros cogimos el dinero para invertirlo en guerra. Nosotros cogemos el dinero para invertirlo en corrupción. Porque el Congreso de nosotros y la Casa Blanca parece al Senado romano, que el Senado romano era como una cámara de comercio. Cada senador se encargaba de negociar en su región. Era una cámara de comercio, para sí mismos somos nosotros. Lo que pasa es que aquí lo hacemos por debajo de la mesa, pero eso es lo que somos. Entonces, si no invertimos bien nuestro dinero, no le echemos la culpa a otro. Y eso nos va a llevar, ¿sabe a qué nos va a llevar a nosotros? A la guerra. Porque Donald Trump, en vez de invertir en la educación, o aumentar el presupuesto de educación, o el presupuesto de salud pública, lo que hizo fue, el único presupuesto que aumentó fue el presupuesto de la guerra. Sí, pero también ha hecho una inversión muy negativa en términos de la calidad humana y el servicio. Donald Trump se está convirtiendo ahora mismo en la pieza negativa en la descomposición de la calidad del ser humano, sobre todo del ciudadano y el residente de los Estados Unidos. Promover el odio. El odio. Volver atrás. La xenofobia, la exclusión, el antisemitismo. O sea, hay una promoción de lo negativo, y es lo que estamos viendo, cómo eso ha estado tomando cuerpo, sobre todo los asesinatos que se están cometiendo. O sea, si los asesinatos lo están cometiendo personas que son adultas, que son conscientes, contra sus propios hermanos que están meditando en un centro de yoga, como lo que sucedió, por ejemplo, ahora en California, ya hay 12 muertos, más de 20 heridos, un restaurante, por ejemplo, o un afroamericano, o un blanco que salió y llegó a una iglesia
y trató de abrir la puerta y no la pudo cuando estaban orando, y se acercó a un supermercado, le dio 2 tiros hace 2 semanas, y cuando se le acercó a un blanco, el blanco le dijo, no me mate. Y le dijo, no, blanco no mata blanco. No me digas una cosa. Sí, eso no se dijo porque fue más grande el escándalo contra los asesinatos de los judíos. O sea, pero eso sucedió el día antes de ese asesinato, de esa matanza. O sea, y lo que sucedió en Las Vegas. O sea, ¿cómo se está promoviendo el odio entre los hermanos propios norteamericanos? Y eso es la responsabilidad de Donald Trump, porque él dice que la supremacía blanca, él quiere recuperar la nación. De hecho, el nacionalismo, la promoción del nacionalismo y la supremacía blanca produce ese tipo de conducta y desviación del ser humano. Por el contrario, eso es lo que hace que debilita la capacidad de trabajo, debilita la influencia del país en otros países y produce división interna dentro de la nación, dentro de los propios hermanos que trabajamos y vivimos y convivimos en las comunidades. Esto es una comunidad, este es un país tan multiétnico que en cualquier comunidad tú encuentras 7 y 8 naciones. Pero imagínate, o sea, aquí en Nueva York se hablan 800 idiomas y dialectos. Imagínate tú que uno viviendo en una comunidad entre afroamericanos, árabes, judíos, blancos, hispanos, y esto, uno va a estar dividido porque andan con miedo, porque no sabe quién es que te va a entrar con una pistola. O sea, así no se puede vivir en una nación. Todo producto de un discurso desviado, completamente dislocado y de esquizofrenia, vamos a decir, de un presidente que no sabe lo que tiene en la mano. Entonces eso hay que frenarlo. De alguna manera, si hay que sacarlo del poder para evitar que el odio siga avanzando, entonces el Congreso, en manos de la Cámara de Representantes, en manos de los demócratas, hay que pararlo, porque no podemos permitir que este señor, en los próximos 2 años que le quedan, siga aumentando el nivel de odio, porque eso va a crear más problemas, no solamente, te decía, entre los adultos, esas generaciones nuevas que vienen caminando por ahí. ¿Qué le podemos dejar a los niños en las escuelas? ¿Qué le podemos dejar a los adolescentes? Más odio, porque los adolescentes copian, los niños copian. O sea, en vez de ellos estar escuchando al presidente un discurso de amistad, un discurso de convivencia, un discurso de amor, un discurso de cooperativismo en la producción, un discurso de inversión en la calidad del ser humano, estamos viendo que tenemos un presidente que es la figura principal de una nación, que promueve el odio, la división, la exclusión. Y es el presidente más raro que hemos tenido, porque los presidentes, aunque sean demócratas o republicanos, cuando llegan ahí se sienten presidentes de todos y hablan de la unidad nacional, principalmente en momentos difíciles, pero hasta en el momento donde pasan esas matanzas, el hombre tira su discurso político populista en contra de los demócratas, por ejemplo, que representan más de la mitad de este país. Es urgente y necesario que todo el mundo se convierta en un ciudadano proactivo para acercarse a otras etnias, a otros, y convivir en las iglesias, en las escuelas, y evitar ponerse una coraza, un escudo para que esa saliva de odio expulsada por el presidente Donald Trump no llegue y nos contamine a nosotros. Nosotros en las comunidades tenemos que trabajar en eso. Por eso es importante también analizar los resultados de las elecciones dentro del Estado. Sí, pero antes de llegar al Estado, vamos a terminar con las elecciones a nivel nacional, porque fueron unas elecciones históricas en muchos sentidos. Fueron una elección histórica porque hubieron representación, hay más representación femenina, ¿verdad? Y más representación hispana. Más representación hispana todavía. De 34 subimos a 40 ya. Y más, congresistas federales de 34 a 40. Correcto. Y todavía no es la cuota que nos corresponde, pero vamos creciendo. Estamos como un 9% con relación a la población hispana residente en Estados Unidos. Somos el 17, casi 18% de la población. O sea que todavía con esa representación andamos alrededor del 9%. O sea, vamos por la mitad todavía de lo que nos corresponde. Correcto. Así que tenemos que seguir trabajando. Yo felicito mucho a la gente de la organización que nosotros representamos, el Federal Consumer Association y el CCC, el Club Cooperativo de Consumidores, porque eso era mensaje y mensaje, todo el mundo diciéndome, ya fui a votar.
ya fui a votar, porque ese fue el mensaje que mandamos, porque si nosotros ya somos más de 30 millones que podemos votar, imagínate, nosotros decidimos aquí cualquier elección a nivel... Es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de nosotros, pero nosotros tenemos que salir a votar. No solamente decir que somos, para que realmente ser, tenemos que ir a la urna a enseñarlo. Hay un dato, no quería pasar a la parte del Estado, pero hay un dato que me preocupó en estas elecciones, y es a nivel estatal, a nivel de sobre todo a nivel del Congreso aquí en el Distrito 13, que no tengo los números, no lo he analizado a nivel del Estado, pero sobre todo en el Distrito 13 al Congreso, que es donde está representado por Adriano Espaillá, que va de la parte de Upper West Side hasta el Bronx. Fíjate una cosa, y es interesante para conectar los dos puntos. En el 2016, la participación de la comunidad en esas elecciones del Congreso fue de 265,000 votantes. Sin embargo, en estas elecciones bajó casi 80,000 votantes en ese mismo distrito. O sea, 80,000 personas con relación al 2016 dejaron de votar. Se redujo de 265,000 a 182,000, casi 80,000. Y yo digo, ¿y por qué? Y es preocupante, porque decimos sí, una presencia mayor y ganamos más puestos, pero en ese distrito bajó la población de votantes. ¿A qué tú crees que se solamente votó de casi 600,000 votantes que hay inscritos para votar en ese distrito, solamente votó el 42%. Y ese es un distrito que está básicamente en mayoría hispana, y esa es mi preocupación. ¿Y a qué atribuyes tú la apatía? Es posible que primero nuestro votante no tenga miedo de salir a votar porque no saben cómo votar. Segundo, porque no lo enseñamos a eso. Entonces hay que elevar niveles de educación para que nuestra gente coja conciencia y sabe cómo votar. Eso es importante. Y lo segundo es que parece que el liderazgo político, encabezado, digo yo, por el congresista Adriano Espaillá, no fue lo suficientemente motivador para que esa comunidad saliera a votar, sobre todo en el área del Bronx. Se redujo la población votante en un 32% con relación al 2016. No, realmente es preocupante eso. Y esa población es mayoritariamente hispana dentro de ese distrito. O sea, y aquí en Manhattan, en el distrito congresional, se redujo en un 21%. O sea, en total, casi con relación a lo del 2016, se redujo prácticamente en un 38% el nivel de participación electoral. Y eso es preocupante porque, por suerte, en esos distritos son netamente demócratas, pero es un mensaje muy negativo. Sí. La gente tiene que salir a votar, ejercer ese voto, porque en la medida que las comunidades salen a votar, si el número es alto, más recursos económicos podemos pedir al gobierno federal, más presión política le ponemos a esos oficiales electos que dicen que nos representan a nosotros, a nivel federal y a nivel local. Yo tengo otro punto de preocupación, que me preocupa mucho esos datos que tú estás dando, porque eso manda un mensaje en contra de la comunidad a las otras comunidades, porque en la medida en que Adriano se debilita con respecto a la cantidad de votos, en esa medida le da carne de cañón a las otras comunidades, porque dice, oye, el hombre se está debilitando, cogió menos votos ahora nosotros podemos ir contra él, porque ahora tenemos más posibilidades porque ahora tiene menos apoyo. Entonces eso es preocupante. Sí, pero la pregunta que me hacía ahorita es con relación a qué pudo haber pasado. Yo digo que quizás pudo haber sido también el reflejo de la lucha que se dio en las primarias del 13 de septiembre pasado, donde se perdieron dos posiciones que pudimos haber sido, haberla sumado de los hispanos. Mientras a nivel nacional los números de los hispanos a nivel federal aumenta, y en otros estados aumenta también representaciones estatales, en representaciones de gobernación, de asambleístas y senadores estatales a nivel nacional.
en este caso, en el distrito 13, en el área de Washington Heights y la parte de Upper West Side hasta en Bronx, perdemos posiciones. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que dentro del distrito del congresista de Espaillat, pudiendo la comunidad hispana, vamos a decir en este caso los dominicanos, recuperar 3 posiciones, porque somos mayoría en ese distrito, que es el Consejo Municipal 7 en el área de Hamilton Heights y Washington Heights, el Senado estatal, que lo estaba representando Marisol Alcántara, y en el distrito 71, que también somos casi el 60%, que estuvo ahí por 43 años, Denny Farrow. Esos 3 puestos que le corresponden a la comunidad hispana por derecho propio, porque son mayoría ahí. Pues son mayoría. El propio congresista de León Espaillat se ha encargado de que esos 3 puestos se perdieran en la representación hispana. O sea, es como si tuviera una agenda antihispana en su propio distrito, mientras a nivel nacional se impone lo contrario. Entonces eso es cuestionable. Eso produce un nivel de desaliento y de desánimo en el votante, que el votante dice, pero si es así, ¿a qué salgo a votar? Pero eso es un motivo de análisis, porque aquí en Nueva York los hispanos necesitamos involucrarnos más para poder sobrevivir y pelear por los temas que nos afectan. Entonces, si no salimos a votar, entonces tenemos menos posibilidades. Así que eso es un punto que tenemos que seguirlo discutiendo, analizando, ¿verdad? Porque hay que resolver, incluso hacerle un llamado a nuestros líderes políticos para que tomen en cuenta eso, porque eso no puede seguir así. No decimos que los que quedaron ahí no son demócratas, pero en términos del número de representación étnica, nosotros nos corresponden eso. Yo quiero que explicar esto, porque mucha gente dice, pero son demócratas, no importa. Sí importa. ¿Por qué? Porque los distritos están distribuidos de una manera que debe haber una equidad en la representación legislativa. ¿Por qué se dividen los distritos para que haya una representación de equidad? Porque todos pagamos impuestos y todos tenemos derecho por número a tener un representante en la legislatura estatal y de la ciudad, para que todas las comunidades tengan esa representatividad. De lo contrario, si no sucediera así, entonces estaríamos excluidos, estaríamos discriminados, porque y ninguna raza, ningún color, ninguna etnia es superior a otra. En el caso de nosotros, por ejemplo, el Alto Manhattan, donde estos distritos nosotros somos mayoría, es porque las líneas fueron distribuidas de una manera, según el censo, buscando una mayoría hispana para que los hispanos tengan esa equidad en la distribución de poder a nivel de Albany. Por eso es que decimos, si el distrito fue creado para eso, entonces la representación debe ser hispana, debe ser afroamericana. En el caso, por ejemplo, de que sea así, que Adriano tiene que ser el congresista, que los dominicanos o los hispanos tienen que tener un congresista en Washington. ¿Por qué? Porque los números dicen en esa zona que los hispanos son mayoría. Entonces, ¿por qué tenemos que tener un blanco, un afroamericano, un judío? Donde nosotros somos mayoría. Porque el distrito fue creado para que los hispanos tengan un congresista. Pero lo mismo sucede a nivel estatal. ¿Por qué perdimos la senadora estatal Marisol Alcántara cuando ese distrito es de nosotros? ¿Y por qué tenemos que regalársela por una negociación tras batidores a la comunidad afroamericana que fue hecha con el señor Adriano Espaillat? No, podemos negociar entre nosotros. Si esa candidata no es, y si esa no es la que representa a nosotros, vamos a buscar otro hispano. Exactamente. Pero no busquemos otro de otra etnia, porque esa no nos representa en términos de números. Como si nosotros no tuviéramos personas capacitadas para representar a la comunidad. Sí, en el caso del Distrito 71, donde yo fui candidato a la Asamblea Estatal, nosotros somos ahí el 52%. Y el señor afroamericano que quedó ahí es solamente la comunidad afroamericana un 26%. O sea, con el 26% nos imponen a nosotros, pero a producto precisamente de la manipulación y la negación para que nosotros podamos seguir asumiendo cuotas de poder como hispanos. O sea, es como si estuviésemos trabajando contrario a nuestros propios intereses. Así es. Luis, antes de continuar hablando de lo que ha pasado aquí en Nueva York y la composición que quedaron en las elecciones de ahora en Nueva York, vamos a terminar un poquito con lo de a nivel federal, ¿verdad? Y también hablar de la responsabilidad que tienen los demócratas y la deuda pendiente
que tienen con nuestra comunidad, porque siempre hemos sido demócratas, siempre le servimos a los demócratas están ahí por nosotros. Sin embargo, ellos debieran tener un compromiso con nosotros y tienen una deuda porque no han fallado de muchísimas maneras. Bueno, pero a nivel federal, yo te decía que nosotros se hizo historia en estas elecciones. Primero, hay el primer gobernador públicamente gay, ganó ahora, así que eso es, ya esa comunidad tiene un representante ahí, correcto, ¿no? sí. Viva la diversidad. También tuvimos una cuota de mujeres históricas. Correcto. Y también los hispanos volvimos a hacer historia porque la congresista más joven en toda la historia de Estados Unidos es hispana. La voy a tener en el programa porque le voy a hacer un homenaje porque es una heroína y además una persona que tiene la visión, no es un político tradicional, ella tiene la visión de llevar la comunidad hacia el futuro. Ella es de los que piensan que la educación debe ser gratis, que debe abrirse, pero la educación universitaria empieza en las escuelas, entonces eso hay que mejorarla, porque ahí en las escuelas podemos determinar si esa persona vaya a la universidad o no. Entonces ella tiene esa visión, es una heroína, solo 28 años. 29 años. 29 ya tiene. Sí. 29 años, nunca una persona ni de ningún género, ni masculino ni femenino, con esa edad había llegado al Congreso Federal. Representa la generación milenio, como le dice. Sí, yo creo que ella representa a la mujer, representa a los hispanos, representa el espíritu de nosotros, pero sobre todo representa el futuro, representa lo que nosotros como país queremos ser, representa la sociedad que nosotros queremos legarle a nuestros hijos. Es una invitación muy especial, esa elección, a que los jóvenes participen más en política, a que se atrevan, no, sí. a que digan, se rompió el hielo, vamos a avanzar. Pienso que eso rompe como los esquemas, abre grietas, es como un challenge to the power, es como estamos retando al poder tradicional, al que controla, al que manipula, sí, a las maquinarias, a las corporaciones, al miedo, porque lo más importante en un candidato, y ella lo tuvo, es perder el miedo a esa avalancha de mafia que maneja el poder. Y ella se atrevió, pero sobre todo ese equipo que la impulsó. Sí. ¿Entiendes? Ella tiene que salir ahora, como tal lo ha dicho, a impulsar ese cambio en la mentalidad, que es lo principal, de los demás jóvenes y de la población, a que hay que atreverse y que sí es posible cuando tú te atreves y te lanzas a producir cambios. No, yo estoy muy contento con este país. Antes estaba muy desanimado porque este país no va para ninguna parte, ¿verdad? Porque con los políticos tradicionales no nos están llevando hacia el futuro. Pero ahora estoy muy animado, tengo mucho optimismo, mucha fe en este futuro. Me siento bien con que mis hijos vivan en este país, con que mis nietos nazcan aquí, porque tanto personas así como ella y la corriente general de Bernie Sanders nos han dado esperanza de que podemos conseguir un mejor país. ¿Por qué? Porque Bernie Sanders logró lo que ningún otro político ha logrado, que despertar la juventud. Correcto. Que la juventud se involucre en la política, que la juventud vea que ellos son, que sientan que ellos son el futuro de este país y que deben involucrarse. Y él logró eso. Él lo logró y con una persona de 76 años. Increíble. Pero con una mentalidad increíble, que dice que el cambio lo produce la juventud. Y si él a sus años, que ya prácticamente debería ser un hombre retirado, porque aquí la gente se retira a los 65, sí, sí. ¿Cómo es posible que este hombre tenga ideas tan innovadoras, tenga tanta energía y haya trabajado tanto para dejarle saber a los jóvenes que no importa la edad, no importa el tiempo, siempre y cuando usted tiene deseo de cambio, usted tiene que lanzarse. Y Bernie Sanders enfrentó todos los poderes, todas las corporaciones, y fue capaz de decir en los micrófonos de todos los medios de comunicación controlados, lo que nadie se atrevió a decir en toda la historia de Estados Unidos. Que conste que le cortaron a él, con relación a los demás candidatos,
promovían solamente el 30% promovieron de sus discursos con relación a los demás candidatos. O sea, sí. Imagínate. O sea, él hicieron un boicot ahí. Sí, un boicot. Solamente el Partido Demócrata le hizo un boicot a Bernie Sanders. Sí, y los medios de comunicación. También. ¿Me entiendes? Ahora, en lo que él promovió se notó y comenzó ya a dar resultados positivos. Y eso lo vemos con la nueva congresista Ocasio, entre Queens y el Bronx, que esa representa una ideología, un cambio radical en la mentalidad que debe ser el motor que impulse el cambio en los demás jóvenes, y que no hay por qué tener miedo, hay que atreverse, y no la podemos dejar sola tampoco. Qué mensaje de inspiración. No la podemos dejar sola. Qué mensaje, yo estoy enamorado de ella. Como una hija. Oh my God. Sí. Qué mensaje más tremendo nos dio esa muchacha, sí. Y qué lección nos dio. Señor director, nos falta mucho tiempo. 2 minutos. Bueno, nos van a quedar muchos temas pendientes, Luis. Sí. Yo creo que esto vamos a llamar la primera parte. Así que comprométete aquí públicamente para que esté presente en el próximo programa, para que terminemos este programa, porque nos falta mucho. Nos falta también hablar de lo que pasó aquí en Nueva York, del compromiso que tiene esta nueva representación, esta nueva división de los cargos aquí, de las instituciones políticas en Nueva York, y de qué esperamos de ellos, ¿verdad? Y también de cómo la comunidad puede conseguir lo que nosotros necesitamos, las aspiraciones que tenemos a través de esta nueva composición, de qué forma nosotros tenemos que involucrarnos para conseguir eso. Es interesante que la gente se entere y que piense que deben ser proactivos, porque ya tenemos una legislatura estatal y vamos a entrar en esos detalles en la próxima vez, sí. Mayoritariamente demócrata. Antes no se podían pasar cosas, no se podían pasar leyes porque había problemas con los republicanos, pero ahora que hay una legislación mayoritariamente, sobre todo por encima de las 2/3 partes, no hay excusa para no fortalecer leyes que beneficien a nuestras comunidades. La ley de la vivienda, la ley de la vivienda, es un problema urgente ahora. Sí, la educación, la salud, los carnets para los inmigrantes que no tienen documentos. O sea, hay un montón de cosas que las podemos ver en detalles y cómo ustedes, los comunitarios, pueden involucrarse en este proceso de presión a esa legislación completamente porque este es el tiempo de nosotros, ¿verdad? Conseguir todo lo que nosotros, todos los temas que teníamos pendientes, es el momento ahora de resolverlo, pero sobre todo que nosotros necesitamos conseguir que la comunidad entienda eso y que la comunidad se involucre, porque López Obrador, el presidente de México, decía, bueno, yo voy a llegar, ustedes me hicieron llegar aquí a la presidencia, pero no me dejen gobernar solo, porque si nos dejan gobernar solo, ¿verdad? Ya él no va a poder hacer, si el pueblo no sigue apoyándolo, no va a poder desarrollar su agenda. Eso mismo nos pasa aquí en Nueva York. Bueno, se nos acabó el tiempo, fue un placer, Luis, tenerte aquí, y a ustedes, amigos, gracias por estar ahí. Hasta la próxima.